a haber una serie de síntomas que la caracterizan, como vamos a referirnos más adelante, como es el dolor, el acné, el hirsutismo, el tema de la acantosis nigricans, la parte de poliquistos, de ovarios poliquísticos, y pues entender a qué hace referencia estos conceptos. En el síndrome de poliquistosis ovárica, hablando en general, es una endocrinopatía bastante frecuente. Va acompañada de oligoovulación o anovulación crónicas. Hay una serie de signos de hiperandrogenismo, que es lo que vamos a identificar ahora. Hay muchos quistes en los ovarios, que puede ser unilateral o bilateral, y interviene en este síndrome de poliquistosis ovárica varias especialidades que inclusive, como el tema endocrinológico es tan importante, envían a endocrinólogo o ginecólogo. Ya el ginecólogo se dedica a endocrinología y maneja este tipo de pacientes. También interviene el dermatólogo, porque el dermatólogo le hace el manejo al acné y la acantosis nigricans, como vamos a ver más adelante. Ya vuelvo y les repito, es una endocrinopatía frecuente, aparece a una edad fértil en la mujer, está en el 4 al 12% de las pacientes y tiene igual frecuencia en todas las razas y en todas las naciones. En el 2003, Rotterdam estableció unos criterios, que son 3 criterios, y para hacer el diagnóstico se hace con 2 de estos 3 criterios. Uno es la presencia de ovulación, anovulación o ambas. El hiperandrogenismo, que puede ser clínico, bioquímico o ambas, por eso hay que pedir una serie de exámenes que ya ahorita se los voy a mostrar. Y por ecografía, como ustedes ven aquí en esta imagen, la poliquistosis ovárica, que tiene pues unos conceptos. En cuanto a los conceptos de definición, otros conceptos de definición, está la hipertecosis ovárica, que es muy parecida al síndrome de ovario poliquístico, porque en general tiene, digamos que los mismos componentes, pero pues digamos que hay cierta severidad diferente. La hipertecosis ovárica es poco común, es mucho más grave que el síndrome de poliquistosis ovárica. Eh, Se caracteriza porque las células de la teca interna están invadiendo el estroma ovárico, y clínicamente vamos a encontrar, o para elementos diagnósticos, hiperandrogenismo muy marcado, llega a tener virilización, es decir, que hay clitoromegalia, hay una alopecia temporal, la voz es grave, hay mucha mayor resistencia a la insulina, como vamos a ver ahora en la parte metabólica, y hay mayor acantosis nigricans. La acantosis nigricans es esta piel manchada que se identifica al paciente, y cuando está muy severa esa acantosis, porque puede estar en diferentes partes del cuerpo, pues se puede pensar en una hipertecosis ovárica. Hay otro, en cuanto a conceptos que se parecen mucho al síndrome de ovario poliquístico, está el síndrome de Hayran, que es poco común, no tiene una causa conocida, es una variante del síndrome de poliquistosis ovárica, se caracteriza igual que en los otros como hiperandrogenismo, resistencia a la insulina muy pronunciada y acantosis nígrica. De pronto la diferencia lo hará el tema de la resistencia a la insulina. Generalmente, hoy en día el tema de la resistencia de la insulina es muy frecuente. eh, lo vemos en la mayoría de las veces en pacientes obesos, pero no siempre la causa está desencadenada por esto. Aquí encontramos una causa de síndrome de resistencia a la insulina, como es el paciente que tiene poliquistosis ovárica, la mujer que tiene poliquistosis ovárica. La gran mayoría de los pacientes con resistencia a la insulina son obesos, pero hemos encontrado obesos sin resistencia a la insulina y delgados, pacientes flacos o delgados con resistencia a la insulina. Es decir, que en ese grupo de pacientes, que es los menos frecuentes, ellos tienen otra connotación, como han involucrado el tema de inmunidad. En cuanto a la etiología del síndrome de poliquistosis ovárica, no se conoce. Se sospecha genéticamente de manera multifactorial. Se ha visto que en pacientes donde las hermanas tienen ovario poliquístico, ellas pueden hacer entre el 32 y el 60% la patología, y cuando la relación es paciente-mamá, la relación está entre 24 y 52% de que a la hija de esa señora que tiene poliquistosis ovárica, pues que es la paciente, se le dé poliquistosis ovárica también. En cuanto a la fisiopatología, digamos que hay como una desproporción, digámoslo de esa manera,
en la producción de las gonadotropinas coriónicas. Recuerden que son la FSH y la LH y habitualmente la LH está mucho más alta que la FSH. Eso genera una hiperestimulación sobre la teca del ovario y produce un gran aumento de estrógenos o mayor producción de estrógenos. La glándula suprarrenal también, digamos que participa en este proceso aumentando el aporte de estrógenos a nivel sanguíneo y estos estrógenos son los que dan el síndrome de hiperandrogenización, que en la piel pues daría el hirsutismo, el acné, la acantosis nígricas, en el tejido adiposo genera la resistencia a la insulina, por eso digamos que el tejido adiposo, la resistencia a la insulina no es más que una dificultad que tiene la insulina para generar su función que es transportar y almacenar o llevar a las células la glucosa. Entonces, estos pacientes que tienen este síndrome de resistencia a la insulina, pues lógicamente que van a tener mayor dificultad si hay mayor obesidad. A nivel de ovario, pues generalmente se genera por la hiperandrogenización y por la resistencia a la insulina. También por la resistencia a la insulina, la acantosis. Entonces, la resistencia a la insulina lleva a afectar la piel, los andrógenos lleva a afectar la piel. La resistencia a los andrógenos produce una atresia folicular, que es lo que genera anovulación y la amenorrea. Y a nivel de útero hay una hiperplasia endometrial porque en el tejido adiposo se aumenta la producción de estrona no cíclica y esto hace que en el útero produzca hiperplasia endometrial y genera un fenómeno anormal de retroalimentación en donde desafortunadamente pues, en el tema de hipotálamo, hipófisis ovario, pues el tema de secreción de gonadotropinas se presenta de manera inadecuada con un aumento muy importante y un desbalance bastante marcado en la relación FSH-LH, predominando la LH. Clínicamente, entonces la disfunción menstrual se va a caracterizar por amenorrea, oligomenorrea, metrorragia, que son características de las menstruaciones. Recuerden, esto lo vieron ustedes en hemorragia uterina normal. Recuerden, amenorrea, no menstruación por 3 meses, oligomenorrea, menstruaciones mayores en cuanto a tiempo de presentación 35 días, menometrorragias muy abundantes y frecuentes. Generalmente esto es desencadenado por anovulación y no interferencia de la progesterona. El hiperandrogenismo, como les había comentado atrás, genera el estímulo sobre la piel que hace que la paciente sea hirsuta, es decir, mucho vello, una distribución, digamos, masculina del vello en la mujer, entonces se le ve barba, bigote, también se le ve vello en el cuello, en el pecho, en la espalda, en la región de, normalmente la mujer, el pubis, el vello llega hasta la sínfisis, hasta el monte de Venus, pero en la mujer hirsuta, el vello asciende hasta el ombligo. El tema del acné, con una presentación muy variable, hay acnés vulgares o acnés más leves, la alopecia que puede ser transitoria, pero está relacionada todo con el tema de la hiperandrogenización. Otras síntomas, encontramos la resistencia a la insulina. Recordemos que es una gran dificultad en el trabajo de la insulina para cumplir su función, entonces el paciente tiene normoglicemia habitualmente, pero tiene hiperinsulinemia. Eso lo podemos detectar haciéndole niveles de glucosa pre y post e insulina pre y post a la paciente. La acantosis nígregas, esas manchas cafés oscuras que se ven en varias partes del cuerpo, la intolerancia a la glucosa, la presencia de diabetes tipo 2, dislipidemia, obesidad y apnea del sueño. Ese se llama síndrome de apnea y hipoventilación obstructiva del sueño. En el síndrome metabólico nombramos sin lugar a dudas el tema de la resistencia a la insulina. Recuerden que el síndrome metabólico le han puesto muchos nombres y dentro de, pues el último que se está manejando pues es, algunos lo llamaron el síndrome X, la tetralogía metabólica, bueno. Y se caracteriza por estas 4 situaciones, que es la resistencia a la insulina, la obesidad, la dislipidemia no aterogénica, es decir, que no produce plaques de ateroma, y la hipertensión arterial. Es lo que caracteriza el síndrome metabólico que en algunas pacientes se puede presentar. Se ha asociado fuertemente a la presencia de cáncer endometrial, la presencia de esterilidad o abortos. El paciente puede concebir, pero pierde la mayoría de las mujeres son estériles por el tema de que no ciclan y tienen ciclos anovulatorios, por eso hacen la hiperplasia endometrial. Y si la paciente llegase a estar en embarazo, porque hemos encontrado algunas pacientes que bajo tratamiento quedan en embarazo, pueden hacer diabetes gestacional, hipertensión y parto pretérmino, como vamos a ver ahorita el tratamiento. ¿Cómo se pueden hacer diagnósticos? Pues hay que pedir esta serie de pruebas que ustedes ven ahí. Entonces se piden las concentraciones séricas de FSH,
LH, que es la foliculoestimulante, luteinizante, la hormona de la tiroides, de la testosterona total. Si quieren acá, esto como queda grabado, después lo revisan, aquí abajo están las convenciones de estos nombres que están arriba, la prolactina, está el sulfato de hidroxi epiandrosterona, está la 17 hidroxiprogesterona, está la curva de glicemia, generalmente la hacemos de 2 horas, se hace una pre y una post, que es lo que yo les decía a ustedes, se pide glucosa pre y post, insulina pre y post, el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, HDL, el LDL lo sacamos por fórmula, por tema de costos, medimos el índice de masa corporal y medimos dimos la circunferencia abdominal o circunferencia de cintura y tomamos la presión arterial en los pacientes por el tema del síndrome metabólico. Entonces, digamos que cuando uno sospecha clínicamente la presencia de un síndrome ovario poliquístico, pues realmente si la paciente es muy sindromática, es muy fácil, muy sencillo de sospecharlo clínicamente porque la paciente tiene, usted va a ver en una edad fértil, la va a ver con acné, la va a ver con hirsutismo y la va a ver con acantosis nígrica. Ahí ya tiene un síndrome, una clínica sindromática en donde la paciente, sin lugar a dudas, y es mujer, lógicamente, pues sospecha uno de esa presencia. Pero digamos que eso es el tema clínico. Ya tocará confirmarlo para clínicamente con el tema de la ecografía. Bueno, clínicamente usted tendrá que preguntarle el tema de los ciclos, si la paciente está en amenorrea, si tiene oligomenorreas o tiene las dos, que es la característica más frecuente. Oligomenorreas o amenorreas, es lo más frecuente o las dos las puede presentar. Y pues así se sospeche. Fíjense que con 2 de los criterios ya tenemos los criterios de hiperandrogenización clínicos. Usted puede ver a la paciente y dice, ve, yo sospecho eso. Ahora clínicamente, paraclínicamente le tocará a usted pedir todas estas hormonas para poder hacer diagnóstico, que ahorita vemos los valores. Entonces miren que ¿qué puede llevar a producir una oligoovulación o una anovulación? Cuando nosotros hacemos el estudio de las pacientes con amenorrea, dentro del estudio, sin lugar a dudas, está el diagnóstico diferencial de estas patologías, el síndrome de ovario poliquístico, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, el hipogonadismo hipogonadotrófico y la insuficiencia, esta es insuficiencia ovárica temprana o precoz. Entonces, a estos pacientes, para poder llegar a tener estos diagnósticos, pues tenemos que mirar unos valores. Entonces, cuando usted sospecha y usted le ha pedido todos los laboratorios anteriores que miramos, el paciente con síndrome de ovario poliquístico, la concentración total de testosterona por general está elevada. El sulfato de hidroxiepiandrosterona en ocasiones está ligeramente elevado y mire las gonadotropinas. Típicamente la relación LH sobre FSH está en una proporción 2:1. Por eso les decía que la desproporción hormonal de gonadotropinas está más hacia el tema de la LH. Es más aumentada la LH sobre la FH. En el hipertiroidismo, pues lógicamente que usted tendrá bloqueada la TSH, en el hipo está elevada la TSH, en la hiperprolactinemia está elevada la prolactina, en el hipogonadismo hipogonadotrófico encontramos unas concentraciones FSH, LH y estradiol todas reducidas, y en la falla ovárica, sin lugar a dudas, pues el paciente tiene FSH-LH muy elevada y una concentración reducida, que es lo que se denomina la menopausia precoz, ¿no? Estos pacientes que hacen insuficiencia ovárica temprano, pues se podrá. Estos son los diagnósticos diferenciales. Y mire que por laboratorio usted puede establecer la posibilidad diagnóstica de un paciente que se presente con oligoovulación o anovulación. No siempre oligoovulación o anovulación significa que la paciente tenga ovario poliquístico. No, hay que pensar en estas posibilidades y hacer el diagnóstico. Causas de hiperandrogenismo. Recuerden que estamos revisando por bioquímica los criterios de Rotherham del 2003, en donde hablábamos de clínica oligoamenorrea o amenorrea y paraclínico, pues esto. Entonces, el hiperandrogenismo. ¿Por qué? ¿Qué encontraríamos cuando hay hiperandrogenismo? Encontramos en el síndrome de ovario poliquístico, las patologías que vimos atrás, la hiperplasia suprarrenal congénita, que sería de inicio tardío, que sería otra posibilidad que genere hiperandrogenismo. Entonces aquí encontramos las concentraciones altas de 17 hidroxiprogesterona. El tumor ovárico secretor de andrógenos, pues habrá una
concentración alta de testosterona total. El tumor suprarrenal secretor de andrógenos, habrá una concentración alta de el sulfato de hidroepiandrosterona. En el síndrome de Cushing habrá una concentración elevada de cortisol y cuando se usan andrógenos exógenos, pues tocará mirar la parte del medicamento que estén colocando. Entonces, este sería el diagnóstico diferencial en cuanto a las causas de hiperandrogenismo. Y pues la otra parte, entonces ya miramos la parte clínica, que es oligomenorrea, menorrea, cómo podemos establecer el diagnóstico diferencial, la parte de hiperandrogenismo, cómo podemos establecer el diagnóstico diferencial en sus diferentes patologías y qué comportamiento tienen esas hormonas en cada una de esas patologías para hacernos una aproximación diagnóstica. Y nos quedaría confirmar la presencia o ausencia de quistes. Entonces, para eso se hace preferiblemente una ecografía transvaginal. El tema es que como esto da en niñas de edad reproductiva, hay niñas que no han tenido relaciones sexuales. Entonces, nos tocará hacer una ecografía abdominal, pero la especificidad baja por la ventana. Por eso, la mejor ventana se ve a través de una ecografía transvaginal. En la ecografía transvaginal da mayor especificidad y lo que el doctor empieza o trata de buscar es la presencia de esto en uno o ambos ovarios. Y ustedes ven acá en las imágenes una gran cantidad de cavidades quísticas. Generalmente se hace el diagnóstico con 12 o más quistes pequeños que oscilan entre 2 a 9 milímetros. Hay un incremento por esto del volumen ovárico de más o menos mayor a 10 centímetros. Hay un aumento del estroma. Esto se ve en uno o en los dos ovarios y no, lógicamente que se descartan las pacientes que estén tomando anticonceptivos orales, porque parte del tratamiento de la poliquistosis ovárica son los anticonceptivos orales. Entonces puede ser que ella nunca sepa que tenga ovario poliquístico, está tomando anticonceptivos orales para planificación y mejora el tema de la poliquistosis, que es parte del tratamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en el tratamiento de la poliquistosis ovárica, encontramos que se puede hacer simplemente vigilancia clínica, no se le da ningún tipo de tratamiento a las pacientes. ¿A quién se le puede ofrecer este tipo de manejo? Cuando los ciclos son más o menos regulares, 8 a 12 por año, lo consideran ciclos regulares, 8 a 12 ciclos por año. Cuando el hiperandrogenismo es leve y no genera mucha sintomatología en la paciente. Hay que vigilarles en estas pacientes la presencia de dislipidemia y la prediabetes o la diabetes ya instaurada. Entonces, dependiendo de eso, si el paciente no tiene dislipidemia y no tiene diabetes, pues se puede dejar en vigilancia clínica. Asociar al tratamiento la pérdida de peso, pues es importantísimo porque decíamos que el paciente que tiene obesidad grasa, recuerden que hay una obesidad magra y una obesidad grasa. La obesidad magra es el paciente que tiene 120 kilos, mide 1,80, pero los kilos están dados por pura masa muscular, que es el que hace fisicoculturismo. Ese paciente tiene obesidad magra. La obesidad grasa, que es la más frecuente, pues es el paciente que aumenta su tejido graso adiposo. Y por ende, ese paciente se beneficia mucho de la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que tienen resistencia a la insulina, la gran mayoría, esos pacientes tienen el tema de la obesidad. Y se ha visto que, o sea, el tejido graso influye de manera importante a generar la resistencia a la insulina, que si el paciente baja de peso, mejora la resistencia solo al bajar el peso. ¿Cómo se logra la pérdida de peso? Con cambios en el estilo de la vida, sin lugar a dudas, tener hábitos de vida saludable, como hacer una dieta balanceada. Generalmente nosotros mandamos a la nutricionista para que la paciente de nutrición, pues esa paciente, la doctora de nutrición, le ofrezca a la paciente pues un tratamiento para dicha patología. Entonces, si mejoramos el tema de dieta, la paciente hace ejercicio como hábito de vida saludable, se ha establecido que debe hacer 150 minutos semana. Eso significa que tiene que hacer 5 días de la semana, 30 minutos mínimo, como mínimo. Si puede hacer más, pues lógicamente que muchos de los pacientes que tienen obesidad son pacientes que poco hacen ejercicio, pero sumado a eso, que cuando comienzan a hacer ejercicio le empieza a doler de todo. Eso es algo normal. Entonces, los pacientes deben empezar con actividad física de no impacto, hay cardiovascular sin impacto, hay trabajo de estiramiento y fortalecimiento muscular con bandas elásticas, y por esa razón, sin lugar a dudas, pues, si mejoramos estos hábitos en estilo de vida saludable,
el paciente tiene que bajar de peso, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que es muy complicado. El paciente obeso maneja mucha ansiedad, hace poco ejercicio, come mal, come a deshoras, come abundante y come rico, que es lo que tenemos en nuestra idiosincrasia. Chicos, vamos conectados. Yo no he preguntado, pues estoy aquí en la clínica y Sí, doctor. habitualmente acá no Sí, molesta el doctor. internet. Sí, Listo. señor. Bien. Nada más, miren lo que pasa cuando se pierde, esto ya es un estudio que se hizo, se demostró que si se pierde 5% del peso en la paciente, se restauran los ciclos ovulatorios, imagínense. Solamente con el bajar de peso mejora mucho. Eh, Cuando se reduce este porcentaje de peso, ay, no me marcó el cursor, cuando se reduce el 5% del peso, además de que se restauran los ciclos ovulatorios, se reduce el nivel de insulina. Recuerden que los pacientes con hiperandrogenismo, los pacientes con resistencia a la insulina, tienen glucosa normal, pero tienen lo que los caracteriza es la hiperinsulinemia. Y también el bajar de peso reduce el nivel de estrógeno. Entonces, fíjense que el mejorar el estilo de vida en estas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, sin lugar a dudas, solo mejorando hábitos, bajar de peso, van a mejorar, va a mejorar de manera importante los síndromes, digamos, la clínica que el paciente presenta. Solo el bajar de peso. Sin embargo, hay pacientes que, además de que tienen de pronto de alguna manera leve o no muy marcada, pero que requieren tratamiento hormonal, entonces a esos pacientes que tienen oligoovulación y anovulación, se les puede ofrecer los anticonceptivos orales combinados. Los anticonceptivos orales combinados son aquellos que tienen estrógenos y progestágenos. Ellos son más efectivos, sin lugar a dudas, porque disminuyen de manera importante el tema de los andrógenos, que es lo que caracteriza en definitiva esta patología. Entonces, por eso los anticonceptivos orales combinados disminuyen la cantidad de andrógenos, suprimen las gonadotropinas y al estabilizarlas, pues lógicamente que la proporción FSH-LH se altera, ya no está en una proporción 2:1, están más reducidas y eso mejora mucho. Aumenta, los estrógenos aumentan eh, de manera importante, entonces, pues lógicamente que esto nos ayuda a los pacientes. La progesterona evita la hiperplasia endometrial. Recuerden que como esto tiene estrógenos y progesterona, entonces nos activan todo el tema y nos regulan todo el tema hipotálamo, hipófisis, ovario. Hay pacientes que no pueden recibir los anticonceptivos orales, sino que reciben los progestágenos cíclicos o, digamos, no estrógenos, sino solamente medicamento progestágeno. Digamos, ¿cuál se le ofrece al paciente que no puede recibir anticonceptivos orales por la razón que sea? De pronto tenga alguna patología inmune, de pronto la paciente no tolera adecuadamente los estrógenos, entonces miremos qué hay referente a esto. Entonces, el progestágeno cíclico se le puede ofrecer paciente que no puede tolerar, no puede recibir los estrógenos combinados, anticonceptivos orales combinados, es decir, estrógenos y progestágenos. Se puede ofrecerle a la paciente progesterona cada 1 a cada 3 meses, que es la inyectada, y la tomadita son 5 a 10 miligramos por 12 días del ciclo. Ahí se eligen los días del ciclo y se le puede ofrecer al paciente. Entonces, hay varias cosas que se le puede ofrecer. Ahí recuerden que encontramos el acetato de medroxyprogesterona, que hay una inyección mensual y una inyección trimestral. Pero está la progesterona, que viene en tabletas de 5 miligramos, y a esas pacientes se les puede ofrecer de manera cíclica, es decir, durante 12 días del ciclo, durante 12 días, porque como no tienen ciclos, pues se les pone 12 días y la paciente comienza a tener cierta regularidad. ¿Cuál es el tema? Que cuando se ponen progestágenos cíclicos, no reduce el acné, no reduce el hirsutismo y algunos no generan anticoncepción, desafortunadamente, ¿ok? Otro grupo de medicamentos que se pueden ofrecerle a estos pacientes son los sensibilizadores a la insulina, como es la metformina, que es el que más usamos en los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Entonces la metformina aumenta la sensibilidad periférica a la insulina y por ende va a reducir la producción hepática de glucosa y aumenta la sensibilidad en los tejidos blandos. Entonces,
disminuye el aporte, pero además de eso facilita su entrega de glucosa a los pacientes. Entonces, al mejorar la función de la insulina, el páncreas detecta que puede trabajar la insulina con mayor facilidad y por ende comienza a disminuir. Digamos que la metformina es como un facilitador para que la insulina trabaje más tranquilamente. Digamos que le evita el trabajo de la resistencia a la insulina dada por el tejido graso, que es el que más frecuentemente se ha involucrado en esta patología, y al facilitarle su función aumentando la sensibilidad periférica de la insulina, entonces pues nos va a mejorar mucho tanto la parte de glucosa, porque disminuye el nivel de glucosa, lo vemos que disminuye sin lugar a dudas, y además disminuye la producción de insulina por parte del páncreas. Recuerden que si no actuamos y no mejoramos la resistencia a la insulina, el páncreas se va a fatigar y la paciente termina haciendo diabetes. Uno no sabe en cuánto tiempo, pero terminará haciendo. La metformina reduce la cantidad de andrógeno y favorece la ovulación espontánea. Por eso muchas pacientes que tienen ovario poliquístico, que les empiezan manejo con anticonceptivos orales y les empiezan manejo con metformina, quedan en embarazo. Pero esas pacientes, como les había dicho atrás, pueden tener en el embarazo complicaciones como diabetes gestacional, pueden hacer pérdidas en el embarazo, partos pretérminos, etc. Otros sensibilizadores de la insulina, pues que están disponibles son las glitazonas. De ellas se encuentra la rosiglitazona y la pioglitazona, que, digamos, mejoran la sensibilidad a la acción de la insulina porque se unen a los receptores de la insulina, disminuyen la glicemia, hacen disminuir la insulina, mejoran la ovulación y son una categoría C para las pacientes que están en embarazo. En el tratamiento del hirsutismo, hay varias opciones que se le puede ofrecer al paciente. Dentro de ellos están los anticonceptivos combinados. Recuerden que los anticonceptivos combinados sirven para mejorar hirsutismo y acné, pero no la progesterona solita. Se pueden usar los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, se puede usar el clorhidrato de eflornitina, los agonistas de los receptores de andrógenos, que son medicamentos que se pueden ofrecerle a estos pacientes, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride, o la depilación. Esto lo maneja, ahí interviene mucho el tema, el médico dermatólogo, y ellos pueden ofrecerle estos medicamentos a los pacientes o la depilación definitiva que hacen con láser en algunos pacientes. No les quitará el ovario poliquístico, pero físicamente, digamos que la parte emocional también influye mucho en estas pacientes porque están con obesidad, están con una distribución masculina del vello, eh, están con acné y eso pues físicamente pues no es muy agradable para las pacientes. En el acné también interviene mucho el dermatólogo, ellos usan retinoides tópicos, el peróxido de benzoilo tópico, los antibióticos tópicos orales, la isotretinoína, que es como se conoce como el roacutan. Entonces, lógicamente que todos estos medicamentos tienen unos efectos y pues por ende uno le deja esto al manejo de especialidad como es el dermatólogo. Y de ahí que ustedes se dan cuenta la cantidad de cosas que uno tiene que hacer con estos pacientes, prefieren enviarlos al endocrinólogo ginecólogo para que pues mejore la situación del paciente. La acantosis nigricans también puede intervenir el dermatólogo. Se ha visto que hay mejoría de la acantosis nigricans. Miren estas manchas cafés que se ven acá, esta está más leve, esta está muy marcada y esto se puede presentar en diferentes partes del cuerpo. Entonces se ha visto que los sensibilizadores de la insulina, como la metformina, mejoran la acantosis nigricans, los antibióticos tópicos también la pueden mejorar, los retinoides tópicos, los queratolíticos y los corticoides tópicos la pueden mejorar. Dermatología nos ayuda con eso y la parte metabólica pues uno la ayuda a manejar también con la medicación. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿qué se le puede ofrecer a la paciente? Una resección en cuña, que es lo que se denomina resección en cuña para los ovarios, uno o en ambos. Digamos que este es un procedimiento raro, se puede hacer perforación laparoscópica de los ovarios y esta perforación, digamos que mejora y hace que la paciente pueda ovular. De manera quirúrgica también se le puede ofrecer la oforectomía, es decir, quitar el ovario, uno o ambos ovarios. Porque si es un solo ovario, pues se puede quitar y se deja el otro ovario. Pero si se quitan los dos ovarios, pues la paciente, pues lógicamente que no podrá concebir. Entonces, por eso la indicación quirúrgica también depende de lo que la paciente quiera. Es una chica de 18 años con esto, pues usted no le puede quitar los dos ovarios. Entonces, si la paciente no desea hijos,
si hay hipertricosis ovárica, que es una situación grave, mucho más marcada que el síndrome ovario poliquístico, el hiperandrogenismo pronunciado, se le puede ofrecer la oophorectomía, ya es una situación extrema que le pueden ofrecer quirúrgicamente a la paciente. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de este tema? Chicos, No, señor. No, señor. listo. Chicos, les recuerdo, cuando yo termino acá, me toca ir a trabajar a otro lado. Les digo porque pues el doctor Nieto me mandó un comunicado que alguien escribió, pero no es que yo no quiera hacer las cosas. El problema es que no tengo mucho tiempo. Entonces yo termino acá en la universidad de trabajar, me voy a hacer consulta y en consulta se me absorbe toda la tarde hasta las 7 o 7:30 y a veces salgo a las 8. Ayer salí como a las 7:30. Encontré muchísimo trancón y llegué a mi casa casi a las 8:30 pasadas y hasta esa hora pude hacer la distribución de lo que yo me había comprometido con algunos estudiantes para hacer Leopold. Ténganme un poquito de paciencia, sepan que yo llego a esa hora a mi casa, estaba sin dormir, trasnochado, pero sin embargo cumplí. Les mandé el correo un poco tarde, pues porque terminé apenas a esa hora. No sé, no recuerdo a qué hora lo mandé, si a las 8:45 o 9. Me tocó hacer los grupos por un tema de compromiso que hice aquí con ellos, porque me facilitaron venir unos días que no tenemos que venir. Nuestros días son martes y jueves, pero me facilitaron unos días y unos espacios que tengo que organizar muy bien con ellos, pero el compromiso fue tener mucho cuidado con el aforo para que no se superara el aforo permitido, y yo me comprometí con ellos que les iba a dar una hora específica a cada estudiante. Hoy ya hicimos eso, hoy ya terminamos los que debían Leopold, quedaron 2 estudiantes pendientes que después cuadraré con ellas el momento, pero ya acabé Leopold. Entonces lo siguiente que sigue, pelvimetría. Voy a organizar porque ya me toca, ahí tengo que usar un salón, en el salón entran 11 estudiantes, entonces nos tocará, así como empezamos la distribución, cuando se empezó la pelvimetría, perdón, cuando se empezó lo de Leopold igual, pasará los primeros 11 que el doctor mandó, luego pasarán los segundos 11, pero yo les doy los horarios y ya después cuadro. Cuando tenga el salón, yo les escribo para que por favor me manden la lista de los estudiantes 11, así como entran semanalmente, los primeros 11, los segundos 11, tercero 11, cuarto 11, y yo les mando el bloque de